¿Qué pasaría si te dijera que el dinero no responde únicamente al esfuerzo? Que existen personas que trabajan durante años sin lograr estabilidad económica, mientras otras parecen atraer oportunidades, clientes y abundancia con una facilidad sorprendente. Durante mucho tiempo nos enseñaron una idea simple: trabaja duro y tendrás éxito. Sin embargo, la realidad parece contar una historia diferente. Porque si el esfuerzo fuera la única respuesta, millones de personas serían millonarias. Y claramente no es así. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Qué saben algunas personas que la mayoría desconoce? ¿Existe realmente un código oculto detrás de la riqueza? Un patrón invisible que determina quién reconoce las oportunidades y quién permanece atrapado en la escasez. Lo más inquietante es que la respuesta podría encontrarse dentro de tu propia mente, y quizá ha estado ahí desde siempre. Desde hace décadas, investigadores del comportamiento humano han estudiado cómo las creencias influyen en nuestras decisiones. La mayoría de las personas cree que actúa de forma totalmente consciente, pero gran parte de nuestras acciones ocurre de manera automática, como si un programa oculto estuviera funcionando en segundo plano. Ese programa influye en cómo pensamos, cómo reaccionamos y qué posibilidades somos capaces de percibir. Ahora imagina que también afecta tu relación con el dinero. Desde la infancia absorbemos mensajes que terminan convirtiéndose en creencias. Frases como: el dinero es difícil de ganar, los ricos son egoístas, hay que sufrir para prosperar, el dinero cambia a las personas. Al principio parecen simples comentarios, pero con el tiempo se convierten en filtros a través de los cuales interpretamos la realidad. Y esos filtros pueden cambiar completamente nuestra percepción. Imagina que tu mente funciona como una búsqueda automática. Si crees que el dinero siempre trae problemas, tu cerebro comenzará a encontrar pruebas que confirmen esa idea. Cada dificultad reforzará la creencia. Cada fracaso parecerá una evidencia, y las oportunidades pasarán desapercibidas. No porque no existan, sino porque tu atención está enfocada en otra dirección. Aquí aparece un concepto fascinante de la neurociencia: el sistema de activación reticular, una red neuronal encargada de filtrar la enorme cantidad de información que recibimos cada segundo. El cerebro no puede procesarlo todo, por eso selecciona aquello que considera importante, y lo hace basándose en tus pensamientos y creencias dominantes. Piensa en esto. Cuando decides comprar un automóvil específico, de repente comienzas a verlo por todas partes. No aparecieron más automóviles. Siempre estuvieron ahí. Simplemente ahora tu cerebro les presta atención. Con las oportunidades sucede algo parecido. Las personas que creen que existen posibilidades suelen detectarlas con mayor facilidad. Las que creen que todo está cerrado rara vez las ven. La diferencia muchas veces no está en el mundo exterior, está en aquello que cada persona es capaz de percibir. Pero esto es apenas el comienzo, porque existe otro fenómeno todavía más intrigante. Muchas personas exitosas describen una experiencia similar. Afirman que, después de cambiar su forma de pensar, comenzaron a aparecer nuevas oportunidades, nuevas conexiones, nuevas ideas, como si las circunstancias empezaran a alinearse. Algunos lo llaman mentalidad, otros lo llaman sincronía, y otros hablan de frecuencia. Sin importar el nombre, la secuencia suele repetirse. Primero cambia la percepción, después cambian las decisiones, luego cambian los resultados, y finalmente parece cambiar la realidad completa. Pero aquí debemos aclarar algo importante. Esto no significa que pensar positivamente sea suficiente para hacerse rico. Esa es una de las mayores confusiones sobre la abundancia. Las afirmaciones vacías no transforman una programación creada durante años.
La verdadera transformación ocurre cuando una nueva creencia logra instalarse profundamente en la mente. Y eso requiere repetición, experiencias y conciencia. Ahora bien, si nuestras creencias tienen tanto impacto en nuestra vida financiera, surge una pregunta inevitable. ¿De dónde vienen esas creencias? La mayoría ni siquiera fue elegida conscientemente. Fueron heredadas, aprendidas, observadas en la familia, en la escuela y en el entorno, como códigos invisibles transmitidos de generación en generación. Y quizá algunos de esos códigos están limitando tu capacidad para reconocer la abundancia que te rodea. Tal vez el problema nunca fue la falta de oportunidades. Tal vez el problema fue que aprendiste a no verlas. Y si eso es cierto, entonces existe una posibilidad extraordinaria, porque cualquier programa que fue aprendido también puede modificarse. La verdadera pregunta es: ¿qué ocurriría si descubrieras el código oculto que utilizan las personas prósperas para pensar, actuar y percibir el mundo? Y más importante aún, ¿qué pasaría si ese mismo código pudiera activarse dentro de ti? En la siguiente parte, exploraremos cómo se forma la identidad financiera, por qué algunas personas parecen atraer riqueza incluso antes de tener dinero, y cuál es el mecanismo mental que puede estar definiendo tus resultados sin que lo notes. Si las creencias influyen en la forma en que percibimos las oportunidades, debemos hacernos una pregunta aún más profunda. ¿Por qué algunas personas parecen atraer riqueza incluso antes de tener dinero? La respuesta podría encontrarse en algo que pocos consideran: la identidad. Porque detrás de cada resultado financiero existe una imagen interna, una idea silenciosa sobre quién eres y lo que crees merecer. La mayoría de las personas intenta cambiar sus resultados sin cambiar su identidad. Quieren más ingresos, más abundancia, más oportunidades, pero en el fondo siguen viéndose como alguien limitado por las circunstancias. Y aquí aparece una paradoja fascinante. Las personas no suelen actuar de acuerdo con sus deseos, actúan de acuerdo con la imagen que tienen de sí mismas. Imagina a alguien que recibe una gran fortuna de manera inesperada. Podría parecer que todos sus problemas económicos desaparecerán. Sin embargo, muchas personas que reciben grandes cantidades de dinero terminan perdiéndolo con el tiempo. ¿Por qué sucede esto? Porque el dinero cambió, pero la identidad permaneció igual. Seguían sintiéndose como la misma persona de antes, y tarde o temprano comenzaron a tomar decisiones que los llevaron nuevamente a una situación familiar, como si existiera una fuerza invisible que los empujara de regreso a aquello que consideran normal. Por esta razón, muchas personas desean prosperar, pero conservan una identidad incompatible con la abundancia. Dicen querer éxito, pero creen que el éxito pertenece a otros. Dicen querer riqueza, pero sienten culpa cuando reciben más de lo esperado. Dicen querer crecer, pero temen destacar. Y mientras exista esa contradicción, la mente genera resistencia, porque para el cerebro resulta más seguro permanecer en lo conocido que aventurarse hacia lo desconocido. Aquí entra en juego uno de los fenómenos más poderosos de la psicología: la profecía autocumplida. Cuando una persona cree algo durante mucho tiempo, comienza a actuar de formas que terminan produciendo exactamente aquello que esperaba. Si cree que siempre fracasa, evitará riesgos. Si cree que nadie valora su trabajo, aceptará menos de lo que merece. Si cree que las oportunidades son escasas, dejará pasar muchas de ellas. Sin darse cuenta, sus acciones confirman la creencia original y el ciclo continúa. Pero también ocurre lo contrario. Cuando alguien desarrolla una identidad basada en la posibilidad, comienza a comportarse de manera diferente
aprende más, pregunta más, observa más y se atreve más. Esos pequeños cambios generan resultados distintos, no porque el mundo haya cambiado, sino porque la persona comenzó a relacionarse con la realidad desde otro lugar. Ahora bien, existe otro elemento que suele pasar desapercibido: las emociones. Muchas personas creen que las decisiones financieras son completamente racionales, pero gran parte de nuestras decisiones están influenciadas por emociones profundas: miedo, inseguridad, ansiedad, vergüenza o incluso culpa. Imagina a alguien que creció escuchando que tener dinero era algo negativo. Aunque conscientemente quiera prosperar, una parte de su mente podría asociar la riqueza con peligro, y cuando aparezca una oportunidad importante, sentirá una extraña incomodidad, un impulso de retroceder, no porque la oportunidad sea mala, sino porque contradice una programación emocional instalada hace años. Por eso el verdadero cambio financiero rara vez comienza en la cuenta bancaria, comienza en la mente, y más específicamente, en las emociones que acompañan nuestras creencias. Pero hay algo todavía más interesante. Aquello en lo que enfocamos nuestra atención suele ocupar cada vez más espacio en nuestra experiencia, no porque aparezca mágicamente, sino porque comenzamos a reconocerlo con mayor facilidad. Si una persona se enfoca constantemente en la escasez, terminará encontrando razones para confirmar que vive en escasez. Si se enfoca únicamente en los obstáculos, verá barreras incluso donde existen posibilidades. La atención funciona como una linterna, y aquello que ilumina se vuelve más visible. Las personas que parecen atraer riqueza suelen compartir una característica importante. No necesariamente poseen más talento, no siempre tienen más estudios, y muchas veces tampoco cuentan con más recursos al principio. Lo que suelen tener es una manera diferente de observar las posibilidades. Mientras algunos ven límites, ellos ven opciones. Mientras algunos esperan el momento perfecto, ellos comienzan a actuar. Y esa diferencia puede cambiar por completo el rumbo de una vida. Sin embargo, todavía falta una pieza fundamental del rompecabezas. Porque incluso después de comprender las creencias, la identidad y las emociones, sigue existiendo una pregunta: ¿cómo se modifica realmente una programación que lleva años funcionando? ¿Cómo se reemplazan los códigos invisibles que dirigen nuestras decisiones sin que lo notemos? En la siguiente parte, descubriremos cómo se reprograma la mente, por qué los hábitos tienen un poder extraordinario sobre la riqueza, y cuál podría ser el verdadero código oculto que distingue a quienes transforman su realidad financiera. Y quizá entonces descubras que el secreto nunca estuvo en perseguir el dinero, sino en convertirte en la persona capaz de reconocerlo cuando aparece. Hemos explorado las creencias, la identidad, las emociones y la forma en que nuestra atención puede influir en las decisiones que tomamos cada día. Pero todavía queda una pregunta fundamental. Si gran parte de nuestra relación con el dinero fue aprendida, ¿es posible reprogramarla? La respuesta parece ser sí, y la razón es sorprendente. El cerebro humano posee una capacidad extraordinaria conocida como neuroplasticidad. Durante mucho tiempo se creyó que la mente adulta permanecía prácticamente fija. Hoy sabemos que no es así. Las conexiones neuronales cambian constantemente. Nuevos hábitos crean nuevas rutas. Nuevas experiencias fortalecen nuevos patrones. Y aquello que repetimos termina convirtiéndose en parte de nosotros. Esto significa que una creencia limitante no tiene por qué acompañarte para siempre. Pero existe una condición:
el cambio no ocurre de un día para otro, porque los patrones mentales más profundos suelen haberse construido durante años, y lo que tomó años en formarse requiere tiempo para transformarse. Aquí es donde muchas personas se rinden, esperan resultados inmediatos, intentan cambiar algunos pensamientos y cuando no observan una transformación rápida, concluyen que nada funciona. Sin embargo, la verdadera reprogramación suele ser más silenciosa. Comienza con pequeñas decisiones, pequeñas acciones, pequeños cambios de perspectiva. Acciones que parecen insignificantes, pero que con el tiempo alteran la dirección de una vida. Piensa en un avión que modifica su ruta apenas unos grados. Al principio la diferencia es imperceptible, pero después de miles de kilómetros termina llegando a un destino completamente distinto. Con la mente ocurre algo parecido. Una nueva decisión puede parecer pequeña, pero repetida durante meses o años puede generar resultados extraordinarios. Por eso las personas que transforman su realidad financiera rara vez lo hacen mediante un único evento espectacular. Lo hacen mediante hábitos de aprendizaje, hábitos de observación, hábitos de disciplina, hábitos que poco a poco construyen una nueva identidad. Y cuando la identidad cambia, las decisiones también cambian. Entonces, comienzan a aparecer resultados diferentes. Pero existe otro aspecto que pocas veces se menciona. Las personas prósperas no suelen enfocarse únicamente en el dinero. Se enfocan en generar valor, porque comprenden algo importante. El dinero es una consecuencia. Es el reflejo del valor que una persona es capaz de aportar, resolver o crear. Cuando alguien dirige toda su atención únicamente hacia el dinero, muchas veces termina actuando desde la ansiedad o la necesidad. Pero cuando dirige su atención hacia el crecimiento y el aprendizaje, las oportunidades suelen multiplicarse. No porque exista una fórmula mágica, sino porque esas cualidades mejoran la capacidad de generar resultados. Y aquí comenzamos a acercarnos al verdadero código oculto. Quizá no se trata de atraer riqueza desde el exterior. Quizá se trata de eliminar aquello que impide reconocerla cuando aparece. Quizá las oportunidades siempre estuvieron presentes. Quizá simplemente estabas mirando en otra dirección. Porque la mente humana tiene una característica extraordinaria. No encuentra únicamente aquello que busca, también encuentra aquello que espera encontrar. Y esa diferencia puede cambiarlo todo. Si esperas fracaso, interpretarás muchas situaciones como fracasos. Si esperas limitación, percibirás límites constantemente. Pero si entrenas tu mente para reconocer posibilidades, comenzarás a notar caminos que antes parecían inexistentes. No significa ignorar los problemas. Significa observarlos desde una perspectiva que amplía tus opciones en lugar de reducirlas. Tal vez por eso algunas personas parecen atraer riqueza sin esfuerzo, no porque tengan acceso a un secreto reservado para unos cuantos, sino porque desarrollaron una manera distinta de pensar, actuar y percibir el mundo. Y con el tiempo, esa forma de percibir terminó creando una realidad diferente. Después de todo, cada resultado comienza como una decisión. Cada decisión nace de una creencia, y cada creencia puede ser cuestionada. Quizá el verdadero código oculto del dinero no sea una técnica, ni una estrategia, ni una fórmula misteriosa. Quizá sea la capacidad de transformar la historia que te cuentas sobre ti mismo. Porque cuando cambia la historia, cambian las decisiones. Cuando cambian las decisiones, cambian los resultados. Y cuando cambian los resultados,
la realidad comienza a parecer completamente distinta. Ahora la pregunta ya no es si existe un código oculto detrás de la riqueza. La verdadera pregunta es, ¿qué creencias estás dispuesto a cambiar para descubrirlo? Y quizá, justo en este momento, ese proceso ya haya comenzado. Si este documental te hizo reflexionar, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las creencias influyen en la abundancia? ¿O piensas que todo depende únicamente del esfuerzo? Y recuerda, a veces el cambio más importante no ocurre cuando ganas más dinero. Ocurre cuando empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías límites.